Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito, Chismecito Financiero. El día de hoy, como pueden ver, nos acompañan Alejandro Lara, Sara Rubalcaba y yo, Emilio Braune. Pues como a nosotros en Chisme nos gusta viajar, pues nos falta otro integrante que si ustedes siguen en Instagram, pues ya sabrán en dónde anda paseando. Pero el día de hoy traemos unos temas interesantes. Principalmente tenemos un tema que, Sara, platícanos de qué se trata. Ok, pues estaba pensando en algún tema antes de entrar a este chismecito que no hubiéramos platicado y que pudiéramos debatir un poco que fuera diferente en cada uno de nosotros. Y lo primero que se me ocurrió son los trabajos, porque actualmente de los cuatro de chismecitos soy la única que está trabajando de forma fija, con un horario en una empresa. Entonces vamos a platicar un poco de cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un trabajo fijo y ser emprendedor como aquí los muchachos Alejandro y Emilio. Así que Alejandro yo creo que es el que nos puede dar una mejor experiencia iniciando porque él ya vivió ambos mundos y no hace tanto fue trabajador. Entonces él nos puede decir cómo sintió el cambio, si fue difícil al inicio o se adaptó fácil. Sí, desde, diciembre de 2019 decidí ya no volver a buscar empleo y dedicarme totalmente a primero a crecer mi blog, que ahorita ya no lo he alimentado, pero bueno, en ese entonces era como que lo que más me estaba apasionando porque combinaba algo que a mí me gusta bastante, que es escribir y por supuesto este tipo de temas, ¿no? Finanzas, inversiones, sobre eso trata mi blog. Después se convirtió en un canal de YouTube y pues hasta ahorita ya llegar hasta este punto en donde ahorita ya tenemos podcast. Entonces fue como ese camino. Yo realmente no le recomendaría a nadie y no haría tal cosa como salirme de mi empleo para intentar emprender. Yo lo hice porque de algún modo ya llevaba tiempo haciendo esto. Llevaba alrededor de pues casi un año combinando estas dos cosas, escribir en el blog, mi empleo formal en una desarrolladora inmobiliaria. Y para empezar, no creo que sea tampoco tan sano llevar un ritmo de vida como el que llevaba en ese entonces por más de un año o dos, porque si eran días en los que pues yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, tenía que despertarme tipo 6. Salía de mi casa 7, 7:15 para llegar al trabajo, salía 6, 6:30 cuando había pendientes. Luego hasta dejé de ir al gimnasio para llegaba a mi casa a comer, me ponía como que a estudiar y a escribir posteriormente. Ya me iba durmiendo como a las 2 de la mañana y así durante pues prácticamente un año que duró. Entonces yo creo que sí hay momentos en los que dije, no, ya no puedo. Y no es sano, no creo que sea sano. Me volví demasiado adicto al café, algo que pues sí te perjudica también. Pero también creo que no había forma de hacerlo. De otro modo no lo hubiera hecho. Entonces no creo que realmente exista pues el balance perfecto. No creo que eso sea posible entre combinar tu empleo con el iniciar un nuevo emprendimiento. Yo creo que tú en este caso también, Sara, nos puedes platicar un poco por qué lo estás haciendo. No es sencillo y realmente no lo es aún menos cuando pues ese emprendimiento te genera nada o muy poco para todo el esfuerzo que estás haciendo. Y es así el primer año. Ya el segundo año, que vi que más o menos ya iba jalando, y dije, bueno, si ya no busco trabajo, libero demasiado tiempo que puedo dedicarle ahora sí al emprendimiento. Pero además de eso, pues prácticamente desde que yo salí de la universidad y tuve mi primer empleo, empecé a ahorrar pues lo más que podía, incluso ahorrando a veces hasta la mitad de mi sueldo o incluso más. Entonces, en ese punto también ya yo sabía que si no lo lograba, pues lo más que iba a pasar era que me iba a gastar todos mis ahorros y me los iba a gastar aún con el ritmo de vida que llevaba en un año. Y si lo reducía año y medio o 2 años incluso, no apretándome demasiado, suponiendo que no generara nada de dinero. Entonces, pues realmente creo que fue planeado, definitivamente no lo haría sin planeación, fue planeado, había como que una red de protección que ahí tenía
que era pues todo este ahorro. Y además, pues siempre está este comodín que te da en este caso, el tener una ingeniería como la que tenía, y pues ya tener algo de experiencia en la rama, que si sabes que no funciona tu emprendimiento, lo único que va a pasar es que pues perdiste 2 años de 80 que vas a vivir, que es como el 2% de tu vida, pero lo intentaste y de no salir, únicamente pues regresas a donde estabas. Puedes volver a buscar un empleo del mismo rango que tenías y no pasa nada. Fueron 2 años. Pero en este caso, pues sí resultó. Gracias a Dios resultó, ¿verdad, Alex? Y aquí está. Sí. Sí, si no, no estaríamos aquí. Pero sí, gracias a Dios. Y también es complicado. El tener el empleo tiene sus ventajas que no tiene el emprendimiento. Yo creo que ahorita podemos pasar a eso, pero pues tú también estás en esta etapa, Sara, ¿no? En la que estás combinando ambas partes. Y por ejemplo, platícanos cómo se dividen tus horarios, cuánto tiempo le dedicas a pues, este emprendimiento y cómo te sientes. Sí, pues antes de comenzar con eso, creo que un pro que tenemos muy grande nosotros cuatro, también mencionando Bernardo, el primero es la parte que vivimos con nuestra familia. Eso es un gran pro que cuando queremos intentar algo no nos sentamos como el miedo de si intentamos se nos vaya más rápido nuestros ahorros, que ese es el segundo. O sea, al estar en este mundo y las inversiones, pues es más fácil que aprendamos a invertir, a ahorrar y que tengamos ese fondo de protección como menciona Alejandro. Entonces creo que ambas cosas, más sumándole que la mayoría de nosotros nos estamos formando, ya nos formamos, que eso te da un extra para poder encontrar un poco más fácil algún empleo, aunque sigue siendo a veces difícil la situación. Eso pues ya te da la facilidad y un poco más la tranquilidad de intentar nuevas cosas. Creo que no todas las personas estamos en las mismas posibilidades de a veces hacer el intento y por eso una gran forma es la que nos dijo Alejandro, que empiezas poco a poco con un emprendimiento. No va a ser muy complicado cuando estés con ambas cosas porque en algún momento te vas a hartar de alguna o te vas a hartar de otra. Por ejemplo, del emprendimiento si ves que no está dando los resultados que esperabas o del trabajo, si sí te está dando un poco el emprendimiento y tu trabajo no te motiva, entonces pues ahí es como tener súper fijo lo que queremos, cuánto tiempo lo queremos intentar, no desgastarnos por ninguna de las dos cosas, darles el tiempo debido, pero saber que pues es una prueba y error de ver algo que va a funcionar o no. Si por ejemplo el primer emprendimiento no funciona, pues puedes intentar con otra cosa, siempre pues hay muchos intentos. Y en mi caso en este momento, pues sí es algo complicado. Lo más complicado yo creo que es la parte de YouTube, porque pues en mi trabajo no siento que sea tan demandante como otros trabajos en cuestión horaria o carga de trabajo que yo he visto en algunas personas, en algunos conocidos, que además de su horario que ya tienen fijo, a veces les piden entrar fuera de horario, fines de semana, les marcan para alguna emergencia y en mi caso eso no pasa. Si pasara, la verdad no creo que aguantaría mucho tiempo en un trabajo así donde no te respetan tus horarios y cosas que tal vez no son necesarias si se tiene la buena planeación no suceden. Pero la parte de YouTube pues sí siempre es difícil porque sí trato como de hacer las cosas que más quiero, que pues es dar pues el 100% en mi trabajo, ir al gimnasio, a veces ir a caminar, también salir con mis amigos, ese tipo de cosas, estar con mi familia les doy como un poco más de prioridad a veces, entonces la parte de YouTube, que es como ponerme a hacer pues lo que voy a hacer del video, tener listo el script, luego sentarme, poner las luces, grabar, eso a veces me cuesta mucho trabajo, más porque como estoy sobrepensando muchas veces, o sea, de qué voy a hacer o ya que tengo el script de ponerme a grabar, eso hace que pues pase mucho más tiempo en hacerlo, porque a veces en sobrepensar pues lo que te hace es estresarte y no hacer las cosas. Por eso en las últimas semanas lo que intento es cuando tengo ganas o me siento motivado, empiezo a hacer como mis futuros videos, empiezo a poner ideas y así. Y un día que sí me sienta al 100 o que sienta que tengo el tiempo, o por ejemplo después de chismecito que ya tengo todo puesto, pues ya grabo los videos para disfrutarlo y que no sienta que es un trabajo, sino más como un hobby, que en el futuro, qué bueno que pues dé más dinero, pero sí lo más interesante, la verdad, de un trabajo fijo son las prestaciones, son tener algunas cosas que es más difícil obtener cuando eres emprendedor, o sea, tú mismo decirte, voy a ahorrar este dinero para darme este dinero al final del año, etcétera. Y la parte de tener horarios y otras personas con las que trabajes también es muy importante para mí. O sea, tener un horario te hace como una persona más planificada que puede seguir un tipo de orden en su vida, que a veces en ser emprendedor es muy difícil lograrlo, se puede, claro, pero es difícil.
y también el estar en contacto con diferentes personas de distintos ámbitos, a veces hasta distintos países, también la verdad me gusta mucho y siento que es muy enriquecedor. ¿Y tú qué nos puedes contar de eso, Emilio? ¿Crees que después de terminar tu carrera vas a empezar con el mundo del trabajo o vas a seguir emprendiendo? Mira, fíjate que yo creo que terminando mi carrera quiero seguir donde estoy, o sea, realmente creo que incluso, o sea, si yo me graduara el día de hoy, creo que de todas formas estaría obteniendo o estoy obteniendo ahorita un mayor ingreso que lo que tiene un egresado promedio en el país. Entonces creo que de todas formas me convendría mantenerme si salgo el día de hoy. Ahora, considerando que todavía me faltan unos años para salir, yo esperaría que en este plazo del tiempo incluso los ingresos puedan crecer mucho más y que sea tal vez, o sea, no por competencia, pero que como resultado del trabajo, pues el ingreso sea mucho mayor que lo que podría conseguir recién egresado, ¿no? También, digo, para mí sí es muy importante, por ejemplo, el poder tener, mira, fíjate, a mí no me molesta tanto los horarios que tendría un trabajo, no me molesta tanto ese tipo de cosas, pero sí me molesta mucho el no tener libertad creativa. Entonces, eso es algo que aquí, pues, tengo, o sea, no le tengo que pedir permiso a nadie de si quiero hablar de X o de Y. Y creo que por lo mismo tampoco estoy tan interesado, o sea, por ejemplo, si llegara una empresa y decirme, oye, te patrocinamos, pero solo puedes hablar de esto o no puedes hablar de esto, creo que personalmente no lo aceptaría, o sea, por más que fuera algo que me interesara, creo que yo voy mucho más de la mano con hablar de todo lo que yo quiero y pues buscar monetizar a través de referidos, más allá de que, te pago por hacer este video o este post, en donde realmente la libertad creativa se acaba. Entonces, yo creo que por ahí iría la cosa. Mi idea, digo, si al final de la carrera esto ya no resultó y realmente pues no es algo de lo que pueda vivir, pues yo creo que de todas formas seguiría intentándolo. Obviamente todo este tiempo pues llevo un ahorro y de igual forma, o sea, creo que utilizaría ese ahorro sin miedo a que tal vez no resulte en incluso ese tiempo, ¿no? O sea, creo que para mí ya va a ser como muy complicado dar vuelta atrás porque realmente yo ya tengo como un horario de trabajo en el que tal vez no es como que todos los días grabe a X hora y demás, pero, o sea, creo que me he demostrado que por más tiempo que pase puedo seguir haciendo videos sin importar que esté cansado o enfermo y demás. Y creo que eso como emprendedor, pues sí es una ventaja, ¿no? O sea, no el hecho de seguir cierto horario, pero el hecho de no fallar creo que es lo más importante. Y justo creo que, digo, para muchas personas, pues yo sería un youtuber de este tamaño y seguramente lo soy, pero yo personalmente me siento muy feliz con el crecimiento que he tenido, incluso con los estándares de los youtubers mundiales que pueden tener así 40 millones de vistas en un video. Yo me siento muy feliz con el crecimiento que he tenido. Entonces yo creo que por ahí va la cosa también, como con la satisfacción que tu emprendimiento te traiga también más allá de la remuneración económica, ¿no? Entonces creo que son como varios factores. Igual creo que no quiero que la gente interprete o que piense que estoy menospreciando los trabajos. Hay muchísimos trabajos que si yo no hiciera videos me interesarían muchísimo, o sea, en bancos, en empresas fintech, en neobancos. O sea, créanme que eso también es súper interesante, no lo pienso o no lo estoy menospreciando. Simplemente pues es un camino que pues no, realmente no me interesa tanto cruzar. ¿Ustedes qué opinan? Porque justo de lo que comentan, o sea, Alex dice como, no, yo no recomiendo a nadie que emprenda si su side hustle ya le está generando algo, ¿no? Pero igual, ¿qué opinas, por ejemplo, Alex, supongamos que empiezas tu canal, empiezas tu blog, ves que no te está resultando, pero aún así ya no aguantas tu trabajo y tienes cierto dinero ahorrado? O sea, ¿tú tomarías esos ahorros con tal de intentar que funcione, aunque no te esté generando nada en el momento? Probablemente Porque es muy no. diferente, perdón. Pues hay más trabajos, hay más trabajos. Sí, probablemente no lo haría. En ese sentido, se va a contradecir un poco con algo que les he dicho en este podcast, que yo intento ser
moderado o moderadamente conservador con mis inversiones y muy agresivo con lo que intento hacer para ganar dinero. En este caso, ya como emprendedor. Pero si el emprendimiento no ha resultado, al contrario, yo creo que tendrías que ser demasiado conservador con el dinero que ya tienes y plantearte seriamente por qué no está funcionando y ser realmente crítico, ¿no? No está funcionando, ¿cuáles son las cosas que dependen de ti? Y ahí va a sonar feo, pero creo que es necesario al inicio. Compararte, tener una métrica y pedirle a alguien, oye, este es mi trabajo, este es el trabajo del referente de mi nicho. ¿Cómo ves mi trabajo? Y probablemente te va a decir, si esa persona es sincera, te va a decir, ¿sabes qué? Pues a mí no me agrada tanto, o sí me agrada, pero yo le cambiaría esto, tal cosa, ¿no? Porque probablemente, por más que quieras y te agrade tu emprendimiento, pues está difícil si no tienes un diferenciador o si simplemente, pues no tienes el talento o has intentado tanto tiempo y no has desarrollado ese talento. Yo creo que también hay que saber cuándo detenerse, así como Seth Godin en The Deep. Si ya viste que no funcionó, estás perdiendo más tiempo que podrías aprovechar para intentar otra cosa. Lo que sí haría es que si tienes ese colchón de dinero y no estás feliz en tu trabajo, pues yo sí lo utilizaría para renunciar al empleo actual y tener algún tiempo para buscar uno nuevo. Eso sería tal vez lo que sí haría. Y en ese caso, si lo vuelves a encontrar, pues seguir intentando con el emprendimiento. Tal vez lo que no estaba funcionando era que tenías tanto estrés por el empleo en el que no querías estar, que tampoco le estabas poniendo como que el 100% a tu emprendimiento. También tiene que ver muchísimo esa parte. Si no te sientes a gusto en un área de tu vida, de alguna u otra manera termina impactando, ¿no? En la forma en la que duermes, cómo descansas, en tus procesos cognitivos, todo eso termina impactando. Entonces yo sí utilizaría ese dinero para intentar buscar un empleo en el que me sienta más cómodo. Y entonces sí, seguir con el emprendimiento, más que renunciar para seguir con el emprendimiento. Y fíjate que lo que hiciste a mí me parece súper, no sé, agresivo, ¿no? O sea, el trabajar y realmente arriesgar y sacrificar horas de sueño, horas de dormir y demás, como que yo no sé si lo haría. O sea, creo que yo en tu lugar, si literalmente me encontrara en el mismo empleo, con los mismos horarios, tal vez buscaría dormir, o sea, realmente, y más bien dedicarle ese tiempo los fines de semana. Yo creo que también conozco a gente que hace videos, que también trabaja toda la semana como Sara, por ejemplo, y que el fin de semana graba 3 videos y ya los distribuye y los programa, ¿no? Por ejemplo, creo que yo más bien me iría por ese lado, más allá de pararme a las 5 y dormirme a las 2. Yo creo que no podría con eso. Es que algo es bien cierto, que entre más cosas haces, te das cuenta de que puedes hacer más cosas. Por ejemplo, y aparte ya que era justo cuando traía el ritmo universitario, entonces pues eran casi los mismos horarios, de que algunas veces incluso ni dormía, entonces como que no estaba o sea, mi cuerpo estaba medio acostumbrado a ese ritmo de trabajo. Ahorita, por ejemplo, yo creo que no lo podría hacer, definitivamente no podría, pero en ese entonces, pues afortunadamente sí. Y esto que les digo, de que cuando haces más cosas te das cuenta que puedes hacer más cosas, es demasiado cierto, porque, por ejemplo, en los traslados al trabajo yo aprovechaba para ir escuchando un audiolibro. Luego, cuando no tenía nada que hacer en mi empleo, aprovechaba también para escribir de mi blog. Regresaba y nuevamente en el transporte escuchando otro audiolibro. Cuando llegaba a la casa y me ponía a comer, veía el tutorial de cómo crear un blog. Vi los tutoriales. Y yo creo que en ese caso sí hubiera perdido ritmo si lo hubiera dejado semana a semana, porque yo prefiero como que cerrar el conocimiento de ese bloque lo más antes posible para tenerlo lo más fresco posible e incluso aplicarlo al mismo tiempo.
Yo creo que si lo hubiera hecho el fin de semana y luego dejo la aplicación para el fin de semana, lo que hubiera pasado es que voy a tener que retomar lo que ya había visto y entonces otra vez volverlo a hacer. Es como que mm, para mí sería como que no tan eficiente como esta otra. Sí, es muy parecido como cuando aprendes un nuevo idioma, o sea, lo comenta Alejandro, o sea, yo he vivido de que aprenderlo entre semana, 4 veces al día o 5 veces al día, contra solamente los sábados y llegas al próximo sábado y no te acuerdas de nada, o sea, como no lo estás recalcando día con día, se te olvida. Entonces, imaginamos que Alex, pues sí sabía de inversiones, pero estaba entrando a todavía más, todo el mundo de las finanzas, pues es como más fácil que se te vayan ese tipo de temas si no lo traes día a día o no lo pones en papel al momento pues que lo estás aprendiendo. Y ya pues de las cosas que mencionaron ahorita, eso de Emilio de que nada más como que lo planeas y así, a veces es complicado, o sea, a veces cuando todavía no trabajamos decimos, vamos a hacer esto y esto, pero llega un momento que a veces hace las cosas tan rutinarias o tan pesadas, se nos hace normal eso de tal vez dormirnos tarde, despertarnos más temprano en caso de que tu trabajo lo amerite y no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, que pues luego se acostumbra tu cuerpo a eso, no es bueno, pero se acostumbra. Y en el caso de lo que también mencionaste hace rato, de que a ti te gustaría seguir en este mundo de YouTube, antes de que trabajar, si te va bien o seguir intentando y así, yo lo único que ahí pensaría es como a qué tipo de personas es a las que quieres llegar. Yo, por ejemplo, veo muy cercano YouTube y los creadores de contenido a lo que es como una maestría. Ya hay muchas maestrías que son la parte teórica, o sea, que sea pura investigación, o la parte de experiencia. A mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo me iría a una maestría de experiencia, ya que en esas, pues tú tienes todos los conocimientos y al final, ya sea el último año, el último semestre, los pones en práctica. O sea, vas a una empresa y pues haces los conocimientos en práctica en esa empresa, todo lo que viste y pues sigues trabajando, que eso es más para personas que buscan trabajar. Y en el caso de una maestría que es más de investigación, pues tú estás aprendiendo, pero no lo pones en práctica. Entonces yo creo que es muy diferente lo que te da algo que es mucho conocimiento que no pones en práctica y algo que pones en práctica. Por eso ahí pues diría a qué tipo de audiencia vas a ir en el futuro, que eso sería muy importante, porque yo si por ejemplo voy a ponerme a emprender y veo un video de alguien que me dice, mira, léete este libro y este libro sobre emprendimiento, pero sé que nunca he emprendido ningún negocio y eso, yo no voy a creer en esa persona como otra persona que sí me está demostrando que está emprendiendo, que tiene negocios, que está fallando, que está aprendiendo de eso. Entonces yo creo que es lo único que yo me pensaría en un futuro. En el caso tuyo, que aún no sepas si vas a trabajar, y pues sería interesante si ya te acostumbras, como dices, a estos horarios, a grabar en el fin de semana, igual podrías hasta hacer algo de medio tiempo, algo así, nada más como para aprender físicamente de las inversiones, cómo funciona. Sí, o sea, yo creo que definitivamente, mira, yo creo que no necesito tal vez trabajar en el sector financiero para poder conocerlo. O sea, yo creo que más bien para conocerlo o vivirlo como tal, sería tal vez por si quisiera trabajar en la bolsa o si quisiera trabajar en alguna institución financiera. Ahora, yo más bien creo que mi target o mi público sería ayudar a personas que van empezando como yo iba empezando. O sea, creo que incluso por eso desde ahorita que tal vez tengo 21 años y realmente pues no he trabajado de forma muy formal, por así decirlo, me gusta hacer estas series de portafolios porque creo que la gente se siente identificada y creo que puedo brindarles valor, ¿no? El hecho de decirles, oigan, o sea, cosas muy básicas, ¿no? Así de, oye, no compres todo tu dinero en una sola cosa, o no hagas esto, o vete por acá, o cosas así, que al fin del día no creo que, o sea, no creo que sería correcto mencionar como, no, es que es un vendehumo solo porque habla de su experiencia, y realmente creo que alguien lo podría hacer, pero yo creo que no tendría tanto sentido, porque justamente estoy hablando desde mi experiencia. Más bien yo creo que el vendehumo es aquel que finge o dice hablar de algo que no ha experimentado. Más bien, en este caso sería mantenerme en algo sencillo, simple, y obviamente en el camino, pues sí tengo ganas de escribir, por ejemplo, un libro, tengo ganas de hacer cursos, tengo ganas de incluso salirme un poco de la formalidad y crear más podcasts. O sea, creo que más bien me gustaría que crear como una red de contenido tal cual, o sea, contenido gratuito, y realmente creo que
para mí lo más importante, más que demostrar que vengo de tal empresa o de tal universidad, por más que sí estudie, sería más bien como identificar, que la gente se siente identificada conmigo. Yo creo que más bien sería ese como mi mayor meta como tal. Estoy de acuerdo, aunque también yo lo digo por el tipo de contenido que también consumo, que es muy ajeno a las finanzas. A quien más consumo principalmente no te das cuenta o no sabes en un inicio de todo el background que hay detrás. Pero ya cuando te vuelves fiel seguidor de esa persona, por ejemplo, sigo a muchos divulgadores científicos. Te das cuenta de que, por ejemplo, sigo a Santa Olaya y en YouTube que tiene un doctorado en física y se nota en la forma en que lo habla. Sigo a la Hiperatina, que es ¿cómo se llama? Biología y medicina, biomedicina, creo que estudió. Creo que es así la carrera. Entonces tienen un background. Aún con esto, y creo que también es importante, y yo por eso lo hice, estudiar una maestría relacionada a esta área, porque a pesar de que puedas tener todo el conocimiento empírico, si hay algo que, que no alcanza ese conocimiento empírico, que es toda la estructura y toda esa Teoría. manera de explicarla el ser tan riguroso con lo que presentas a tu audiencia. Y yo creo que eso es como que una muestra de respeto también a la audiencia. Asumir que aunque sean ajenos a el nicho del que les estás hablando, pues tú vas a hablar como si tuvieran las mismas capacidades que tú en esa área e incluso más, porque probablemente va a haber alguien que sea realmente un erudito de esa área y que incluso te pueda dejar un comentario de que, oye, no sé, yo soy estudiado de esta cosa y me gustó mucho como lo explicaste, ¿no? Lo aterrizaste más, incluso sin menos tecnicismos. Entonces yo creo que también es importante, y ahorita relacionándolo un poco con el tema del emprendimiento y el empleo también tiene esa parte que quizás si fuiste directamente emprendedor no has experimentado y que también es muy necesaria. Que tú, Emilio, eso te lo admiro demasiado que lo tienes, que es el ser riguroso, disciplinado, tener bien especificado cada trabajo, incluso aunque no tengas como tal áreas dentro de tu emprendimiento, pero que sepas que están esas divisiones, que sepas que tienes que llevar un control financiero, un control contable, un control operativo y jerarquías incluso, ¿no? Si es que ya tienes empleados, porque por algo están esas jerarquías, sirven. Esta es la parte creo que se puede aprender o lo que más te podría dejar el ser empleado y hacer ese procedimiento, ese proceso a pasarte de emprendedor. Y también creo que no porque tengas mucho conocimiento técnico de tu nicho, vas a ser un buen emprendedor. Porque el ser emprendedor creo que también requiere de algunas habilidades blandas, pero también de algunas habilidades que vas a necesitar y que probablemente no aprendiste en la universidad estudiando lo que estudiaste. Hay cursos, diplomados para emprender. Tal vez yo recomendaría tomar uno. Yo tomé uno y ustedes también ya sé que tomaron uno. Entonces yo creo que recomendaría que tomaran uno. También tomé un curso de contaduría para no contadores, que no tiene nada que ver con impuestos. Tiene que ver en cómo manejas el dinero de tu negocio, todo el cash flow y eso. También hay cursos, por ejemplo, que los que yo tomé fueron en ese entonces, Bancomer. Los he intentado buscar y ya no están, pero tal vez otros bancos lo tienen porque tienen estas áreas de educación financiera y de educación para pequeños negocios. En ese entonces, Bancomer tenía un taller tenía varios talleres. Uno era de cash flow, otro de manejo de tarjetas de crédito para tus negocios, otra de formas de pago, de ingresos y de egresos. O sea, había bastantes talleres y son gratuitos que incluso tú como si eres dueño de una empresa o de un pequeño emprendimiento, puedes solicitar, ahí creo que sí hay un cobro, a esas entidades que vayan y den ese taller para tus empleados, para tus colaboradores, ahora se les dice. Entonces, creo que si en este momento alguien que quiere emprender todavía no se ha decidido a dar ese paso,
yo creo que lo importante no es como que hacerlo ya. Te puedes ir moviendo desde ahorita y no necesariamente en línea recta. Eso sería como irte por la curva para nuevamente regresar al camino, ir aprendiendo estas habilidades de, a ver, ¿para qué me sirve el cash flow? ¿Cómo manejo la contaduría de mi negocio? ¿Cómo puedo ser un mejor emprendedor? ¿Cómo aprendo, no sé, hasta de liderazgo, si es que lo consideras necesario? Y nuevamente ya regresarte al camino técnico. Creo que también estas habilidades son necesarias antes de emprender. Sí, como mencionó Alex, yo creo que una de las cosas básicas que te da el emprendimiento, pues como ya nos mencionó, a Emilio no le cuesta trabajo, que es como ser constante, tener tus horarios. Otra cosa también muy importante para mí es la parte del trabajo en equipo, que ya la mayoría de las empresas lo están utilizando. Y creo que si en el caso que no tienes un empleo, lo puedes poner en práctica, como ver Emilio y nosotros pues tratamos de hacer el podcast para comentar, platicar de distintas cosas con diferentes personas que tienen distinto punto de vista a nosotros, también las colaboraciones, todo ese tipo de cosas ayudan para esa parte. Y una de las habilidades blandas que creo que es más importante y en muy pocas universidades y muy pocas licenciaturas las ponen en práctica, que me he dado muchísima cuenta, es la parte de poder hablar en público y saber cómo manejar las palabras con las personas. Yo he conocido personas súper capaces en distintas áreas que no encuentran a veces buenos trabajos o no pueden tener el sueldo que desean, no por sus habilidades, sino porque no se saben vender. O sea, yo creo que tienes que saberte venderte en donde estés, o sea, ya sea en tu emprendimiento, en tu empresa o cuando vas a entrar a una nueva empresa. Es muy importante y ese tipo de cosas las podemos ir aprendiendo, como dijo Alex, en cursos. Hay cursos para cómo hablar en público. También pues el idioma, muy importante en este momento, más el inglés. Y pues poco a poco ir llenándonos de esas habilidades para ir creciendo, porque ya después podemos combinarlas, o sea, no vamos a estar cerrados en uno, cuando menos nos demos cuenta, esas se van a combinar y van a ser algo muy interesante porque vas a tratar de encontrar una persona que tenga esas mismas y va a ser muy complicado, y cuando una empresa o X persona o hagas un canal y vean esa combinación, pues va a poder hacerse un proyecto muy bueno y un proyecto que otra persona no va a tener ni conseguir. Sí, de acuerdo. O sea, creo que, como dices, ¿no? Saberse vender, igual creo que he visto varias historias así en Twitter que me da muchísimo gusto de personas y sobre todo mujeres que comparten que entraron a cierta empresa y que porque les nació, porque algo no les parecía, lograron negociar incluso su salario y cosas así, que de verdad está como bien interesante. Pero obviamente eso no garantiza que siempre pase, ¿no? O sea, creo que también es como la contraparte de no es como que todo lo que tú quieras se va a hacer, más bien es como hacer el esfuerzo y tener las ganas de poder alcanzarlo. Otra parte que tal vez no quise hacer sonar, pero obviamente lo que comentan es súper importante. O sea, yo creo que no quiero hacer sonar que realmente estoy menospreciando la parte teórica o técnica y el estudio por darle prioridad al empirismo. Más bien es como buscar la complementación, pero tal vez que ese conocimiento sí se aplique de forma pues única o empírica, más allá de en una empresa, por así decirlo. Y creo que sí, también es importante como para los emprendedores el saber escuchar, porque creo que muchas veces uno va con la idea de, yo voy a hacer esto, voy a lograr esto, voy a vender esto, ¿no? Y realmente lo que muchas veces falta, pues es escuchar lo que el cliente quiere. Tal vez van en líneas muy diferentes a lo que uno busca. Tal vez ellos piensan pagar tanto para recibir tanto. Y puede que eso vaya como muy disparatado de lo que tú tienes en mente. Y obviamente creo que muchos emprendedores pues terminan fracasando por falta de un estudio de mercado, por ejemplo, o de llevar su producto a un mercado que no es realmente el que debería de estar buscando, ¿no? Entonces, creo que hay como bastantes factores que uno debe de hacer. Incluso creo que hacer un estudio de mercado antes de hacer un emprendimiento también es una buena idea, porque capaz que haces toda la planeación, todo el proceso, toda la estructura, pero si no existe ese mercado que está buscando lo que tú quieres, pues de nada sirve, ¿no? Que resuelvas problemas si no hay problemas que resolver. Y pues este podcast estábamos tratando de hacerlo corto, entonces pues igual podemos dar nuestras conclusiones, mandarle, Bernardo, saludos, esté donde esté, que no esté caído en la nieve, ojalá. Y pues terminar con Hay una foto que sí está Sí. elaborado.
No sé si Sí. es Bernardo eso, amigo. Bueno, pues ya lo último, así como, no sé si sean errores, pero cosas que yo no sabía antes de emprender, o que sí sabía, ¿no? Pero que tienes que considerar y que te van a doler. A mí me dolió pagar, por ejemplo, un seguro médico para mí. Yo estuve como 7 u 8 meses sin seguridad médica. O sea, si me pasaba, yo no podía accidentarme porque no me iba a salir carísimo. No salías en la esquina por si acaso. No, que sí me fui y creo que fue cuando viajé más, pero viajaba con ese temor de, ay, ojalá no me pase nada. Pero pasa eso, ¿no? O sea, en tu trabajo te dan seguridad social, tu patrón, tú aportas una parte también. Por ejemplo, Emilio, que está estudiando la escuela, te ofrece un seguro. Ya cuando te vuelves independiente, tienes que comprar tu seguro. Y aunque no te pase nada, como en este caso a mí es importante tenerlo, porque pues uno no sabe, no tiene asegurado, ¿no? Que va a ser así. La otra es que esta parte que la mencionaste, Sara, la de las prestaciones de patronales del trabajador, muchas veces, o al menos es lo que yo intentaba hacer, más bien la comparación de cómo va tu emprendimiento versus a cómo irías en un empleo formal no es sueldo neto contra lo que estás ingresando bruto en tu emprendimiento. Es neto contra bruto. ¿Cuánto te quedas de tu emprendimiento después de pagar si quieres todo este seguro, darte un aguinaldo si es que lo quieres, PPR. darte tu PPR, ajá? Que tal vez eso sería como aportaciones adicionales a la FORE, ¿no? Extra, o sea, si Pero quieres ser como una empresa buena, pues tu fondo de ahorro, ajá, sí, algo. o sea, eso, ¿no? Que tal vez es como, ajá, como en una empresa buena, tal vez termina siendo entre el 20 y el 25% del sueldo neto que realmente estás recibiendo. Entonces, si antes ganabas, no sé, 20,000 pesos, tal vez el bruto son como 25,000 pesos. Eso es realmente lo que está ganando el trabajador. Y si tú en tu emprendimiento ingresaste 25,000 pesos, no significa que ya están a la par, ¿no? Porque tú todavía tienes que pagar tus impuestos, también tienes que hacerlo, pagarte tu seguridad médica, tu aguinaldo, todo esto que también hay que considerar. Por ejemplo, está el meme este, ¿no? Que les comentaba que vi, de que todos recibiendo su aguinaldo y uno acá triste por Los jugarle al emprendedor. emprendedores. Que es cierto, ¿no? Y yo no lo hice este año, pero pues tampoco es como que lo tenía contemplado. Ya más bien no lo contemplo. A Alex ya le llega aguinaldo cada mes. Pues más bien, sí, ya superé esa parte de que ganaba en el empleo formal y creo que por eso ya no lo contemplo. Porque pues ya sé que yo mantengo un ritmo de un costo de vida muy similar. Pues siempre hay una parte segregada que se va ahorrando y ese es mi aguinaldo. Y luego puedes hacer ahorros en el banco de aguinaldo, de fondo de ahorro, de todas las Ándale, cosas buena que idea. Ajá. usar el próximo año. Sí, y por último, esta parte de, a veces es bueno, creo que fusilarte ideas de tu trabajo anterior. Yo, por ejemplo, lo hice con muchas hojas de cálculo que ellos tenían como para llevar orden así de ciertas cosas, hojas de cálculo que yo pues agarré, adapté para mí y que ahorita son las que utilizo. Por ejemplo, para llevar el control del fondo de inversión que ahorita tengo. Esa idea la saqué de unas hojas de cálculo que tenían ahí en mi empresa. También cómo estructuran, por ejemplo, en carpetitas, así sus archivos, qué cosas van en la nube, qué cosas no van en la nube, ya cuando tienes a un colaborador contigo. Y también algo que no te enseñan o que aprendes es que probablemente aunque seas bueno en tu emprendimiento, quizás no eres tan buen líder. Yo no me considero tan buen líder o tan buen jefe. No sé cómo serlo, pero pues vas aprendiendo, ¿no? Son cosas que se aprenden, pero creo que es como que lo que tienes que considerar y a final de cuentas, ambas son buenas. El trabajo tiene sus ventajas, demasiadas diría yo, los buenos trabajos aún más. Probablemente si trabajas en una empresa sólida, buena, que te trata bien, que te da tus horarios, no tienes esta parte de la preocupación de no sé si me van a pagar la factura que ingresé el siguiente mes, porque eso también me ha pasado. No me han pagado muchas facturas de las que he hecho y es otra de las cosas que vas aprendiendo. Bueno,
dame un anticipo, la forma de pago es tal, estarlos incluso presionando, que es algo que a mí no me gusta, pero que es necesario cuando trabajas cuando le trabajas a empresas. Todo esto se va aprendiendo y quizás es la parte no tan bonita de ser emprendedor, pero también necesaria si es que no tienes a alguien que la hace. Yo muy rápido para terminar y que Emilio pueda irse a su colaboración. Solamente quisiera decir que en caso que no tengan seguro, no se esperen como Alex, o sea, vean que su familiar, sus papás, si tienen hijos, su esposo los puede dar de alta en el IMSS porque es gratis y ya que empiecen a juntar dinero y a organizarse, pues ya buscan un seguro médico de gastos mayores o cualquier otro. Y pues mi conclusión final es que si tienen ganas de emprender, lo hagan, siempre tratando de hacerlo de la forma más paciente posible y segura, teniendo su fondo de emergencia en caso que pase cualquier cosa, su fondo del emprendimiento en sí y también ver su situación actual. Si su situación se los permite, por ejemplo, que acaban de salir de la carrera, tienen muchas ganas de emprender, viven con sus papás, tienen un dinero para emprendimiento, pues háganlo. O sea, no hay momento ni forma, cada quien vamos a elegir cómo lo hagamos. Lo importante es hacer las cosas. Porque una de las cosas que yo tengo como así planes súper fijos de hacer a lo largo de mi vida es nunca irme sin decir de que no intenté algo, porque todas las personas cuando se van a morir dicen, ¿por qué no hice esto? Pero nunca, ¿por qué hice esto? Entonces, para mí es muy importante, todo lo que creo que es muy importante en mi vida de hacer, pues hacerlo. Y pues llévanos a casa, Emilio, y mándale saludos a Bernardo para que siga bien en su viaje. Sí, esperemos que ya Bernardo no se caiga, que lo que decía hace rato, si era Bernardo el que estaba caído. Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más. Un gusto estar con ustedes. Ya vimos que sí hay un poquito de interés en las sudaderas, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Están bastante padre la idea como tal, solo hay que trabajarla y aterrizarla un poquito. Pero bueno, ustedes dejen su comentario, denle like al video, suscríbanse, compártanlo, creo que esa es la mayor ayuda que nos pueden dar. Y bueno, pues que tengan un bonito sábado. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye.